Hola muchachos, para continuar ya con la parte más procedimental de esta unidad, vamos a abordar el tema de la mampostería confinada a manera de sistema estructural constructivo. La asignatura o la asignación de hoy va a corresponder un poco al refrescamiento de lo que quizás ya vieron en sistemas estructurales. Pero si no, pues vamos a abordar ciertas o ciertos conceptos y ciertas temáticas que apañen a la parte de la lógica constructiva y estructural, encaminado a dar continuidad a lo que vimos la vez pasada de la cartilla de la construcción y el Reglamento Nacional de la Construcción, ¿verdad? Entonces, en este cometido vamos a ver lo que son las fundaciones y vamos a definir primero qué es una fundación o qué es una zapata. Al final, fundación, cimientos, es el mismo término, es la parte del arranque o la fundamentación, ¿verdad?, de la construcción a partir de elementos estructurales resistentes, en este caso de nuestro país, sismo resistente, para poder soportar y transmitir las cargas al suelo. Eso es una fundación o una cimentación. ¿Qué es una zapata? Entonces, una zapata es el elemento estructural, ¿verdad?, que servirá de apoyo a los pilares, muros y columnas, ¿verdad? Los pilares singulares se usan con zapatas aisladas, ¿verdad?, en los cuales podemos tener, digamos, una combinación de tipos de pedestales y tipos de platos. En este caso, en la filmina, ustedes pueden ver una zapata simple, ¿verdad?, una zapata inclinada y una zapata escalonada. En nuestro país, realmente los diseñadores estructurales, que son los ingenieros estructurales, lo que hacen es, digamos, uso de este tipo de zapata, que más adelante le vamos a cambiar el nombre de simple por otro nombre, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver. Pero realmente esto es una zapata aislada, ¿verdad? Una zapata aislada es el pilar de la columna sobre un plato, lo que compone la zapata. O sea, todo este conjunto de columna y plato, más pedestal, que el pedestal en este caso es igual que la columna, conforman lo que se llama zapata. Zapata no solamente es el plato, no, zapata es todo el elemento estructural. Zapata aislada. Existen dos tipos de zapatas aisladas. Las zapatas rígidas y las zapatas flexibles. ¿Cuáles son las zapatas rígidas? Las zapatas rígidas son las que tienen una forma, digamos, trapezoidal, que tienen forma de pirámide. Esas son las zapatas rígidas. ¿Por qué? Porque no permiten, digamos, el movimiento y tampoco se van a deformar de esta manera, ¿verdad? Entonces, esta zapata, si se deforma de esta manera, se quiebra. Por eso es una zapata rígida. En cambio, esta zapata, si la catenaria se deforma de esta manera, ¿verdad?, entonces es una zapata flexible porque no se va a lograr quebrar. Entonces, esta es rígida y esta es flexible. Esta quizá nunca la hemos visto, digamos, o raras veces, pero esta es la que más utilizamos porque el valor sismo resistente de nuestro país necesita una estructura bastante flexible. Tipos de zapatas en casos determinados, ¿verdad? En casos especiales, muy especiales. Tenemos la zapata centrada, que es la zapata que nosotros conocemos, que es la columna del centro, tiene su plato que transmite la carga uniformemente. La zapata medianera o la zapata excéntrica. La zapata excéntrica es cuando yo tengo un muro vecino y yo no puedo hacer el hueco de la zapata hacia el vecino, sino que tengo que hacer todita la zapata, todito el plato hacia mi lado. Y luego de eso, la columna, dejarla lo más próximo hacia mi propiedad. Entonces, eso pasa en estos dos casos, ¿verdad? Entonces, este caso es cuando la zapata está libre y la vivienda está libre y yo puedo utilizar todo el terreno. Y este caso es cuando yo tengo un vecino, ¿verdad? Tengo alguna construcción colindante. Esto también lo puedo usar cuando hago remodelaciones. Cuando hago remodelaciones yo tengo que hacer zapatas así. ¿Por qué? Porque no sé la profundidad del otro plato, entonces yo tengo que cuidarme y curarme en salud y hacer este tipo de elementos, ¿verdad? Su plato y su pedestal. ¿Cómo se miran, verdad? De manera gráfica, porque al final la geometría de la zapata o del plato de la zapata va a depender mucho del elemento estructural que se llama columna o pilar, como lo dicen en las lecturas, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que la forma vaya a ser cuadrada siempre. Tampoco quiere decir que vaya a ser rectangular
Depende de las cargas que tenga la vivienda o que tenga la edificación. Por ejemplo, si se fijan esta lógica constructiva de este tipo de zapata, ¿verdad? No es un cuadro. ¿Por qué no es un cuadro? Porque el área que está usando, ¿verdad? Conforme a la distribución de la columna, excede más de 3 partes, más de 3 veces su largo y su ancho. Entonces, este requerimiento técnico es lo que yo valoro para no hacer una zapata de este tamañote en esta columnita, ¿verdad? No voy a centrarla y voy a ponerle todo el resto de la zapata aquí. Si no, no va a funcionar. Va a ser un desperdicio de material y además de eso, de ser desperdicio de material, va a fallar, ¿verdad? Por su propio peso. Bien, comencemos. Vamos a la planta de fundaciones. ¿Cómo vamos a hacer? Porque viene la parte práctica. ¿Cómo vamos a hacer para diseñar la planta de fundaciones? La planta de fundaciones, recuerden que se considera cuando a mí me dan, ¿verdad? Yo como diseñador estructural, cuando a mí me dan, digamos, una planta arquitectónica y me dicen, arquitecto, distribúyame la planta de fundaciones y propóngame zapatas, vigas, columnas y dinteles. Ok. ¿Qué es lo primero que hago? Agarro todos los ejes constructivos, estructurales en este caso, y lo que hago es poner las columnas dependiendo del espesor de la pared y del bloque de la mampostería que vamos a utilizar. Ojo, para un bloque de 15 centímetros, recuerden cuando vemos bloque, decía que el repello no debe ser menor de 2.5 centímetros, o sea, 1 pulgada. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a hacer mampostería con un bloque de 5, realmente la pared no es de 15, es de 17.5, ¿verdad? Centímetros. Entonces quiere decir que la columna va a ser de 15 por 15 porque va a ser el espesor del bloque más el espesor del repello, que son 2.5 centímetros, ahí me da los 18. Digamos, yo lo redondeo a 18 centímetros. Con bloque de 5 me va a dar pared de 18 centímetros. Entonces esa es la primera consideración. Si yo veo que en mi archivo de AutoCAD dicen paredes de 15, lo primero que yo voy a hacer es hacer paredes de 18, porque lo que es 15 es el bloque, pero sin repello. Igual las columnas. Las columnas son de 15, pero sin repello. Entonces lo primero es ampliar las paredes a 18 centímetros. Cuando tengo paredes de 20 en arquitectura, quiere decir que mi pared no es de 20, mi pared es de 23 centímetros, ¿verdad? 22.5 normalmente, pero 23 para que pueda tener esa holgura. Bien, entonces, luego la consideración de qué tamaño va a tener el plato, por ejemplo, el plato de la zapata número 11, digamos, la consideración geométrica estándar, ¿verdad? Es que el tamaño de la columna va a ser 2 veces el ancho del plato. Entonces va a ser 1, 2 para la izquierda, para arriba, 1, 2 para la derecha, 1, 2 para la izquierda y 1, 2 para abajo. Entonces ahí conforma el plato. Entonces, si mi columna, ¿verdad? Mide 15 centímetros, entonces quiere decir que voy a dar 30 centímetros aquí a la derecha, 30 centímetros a la izquierda, ya tengo 60 centímetros, más los 15 centímetros, 75 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer zapatas de 80, o sea, para no hacer zapatas de 75, voy a hacer zapatitas de 80 centímetros. Luego, si, digamos, el peso es mucho más grande, esta zapata, digamos, esta columna no carga nada más que subida, ¿verdad? Poniéndolo así. Pero esta zapata va a cargar techo. Entonces, aunque sea la misma columna, 15 por 15, lo que yo voy a hacer es cargar un poco más el plato para que no se me hunda. Entonces la consideración no va a ser 2 veces, va a ser 3 veces. Entonces voy a hacer 3 aquí, 45, 45, 90, más 15, 1 metro 05. Entonces yo puedo hacerla de 1,05 m o 1,10 m ya, la zapata. Entonces por eso tengo varios tipos de zapatas. Y si se fijan aquí hay un montón de tipos de zapatas, ¿verdad? Y cada una, como cambia la dimensión, es una zapata diferente. Ok, quedamos claros ahí. Entonces, cuando yo tengo una zapata aislada que no carga techo, que no carga absolutamente nada, ¿verdad? Que es una pared interna que solo carga la pared, yo voy a usar zapata de 2 veces su ancho, 2 veces el ancho de la columna. Cuando yo tengo zapatas que cargan paredes, va a ser 3 veces su ancho de la columna, ¿verdad? Entonces, el alto de la zapata dice que será de al menos el lado más corto de la columna. Si mi columna es diferente, digamos, es una 15 por 20, entonces el alto de la zapata no va a ser 20, va a ser 15.
el alto del plato. Si yo tengo una columna de 30 por 30, el alto va a ser 30, obviamente. Si yo tengo una columna de 20 por 40, va a ser 20 el alto de la zapata, el alto del plato. Luego, el alto del pedestal será 3 veces el lado más corto de la columna. Igual el ejemplo, ¿verdad? Para ese tipo de ejemplo. O va a depender del diseño estructural de nuestro ingeniero. Y la viga de fundación, ¿verdad? La viga de fundación que va a unir esta zapata, esta columna con esta columna, ¿verdad? O este pedestal con este pedestal, será por lo menos la dimensión de la cara más ancha de la columna. Si yo tengo una columna que tiene 15 de aquí y 20 de aquí, entonces ella va a ser de 20, la cara más ancha. Va a ser una viga de fundación más ancha de 20 por el alto, va a ser la cara más angosta. Entonces va a ser de 20 por 15. Va a ser como una columna pero acostada. Ok. Vamos a la parte práctica. Entonces, lo que yo necesito, quiero, ¿verdad? Es que ustedes me hagan una propuesta de fundaciones de este ejemplito que está aquí. ¿Cómo? Primero, van a proponer las dimensiones de las columnas, ¿verdad? Aquí esto debería ir primero, las columnas. Las columnas van a cada punto de intersección de los ejes constructivos, en primera instancia, ¿verdad? Y van también en las mochetas, digamos, de puertas y ventanas, en este caso, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es explicarles un poquito de cómo pueden iniciar a hacerlo. Les puse el techo también porque es importante saber que esta pared carga el techo y que esta pared de aquí carga el techo, ¿verdad? ¿Qué otra pared carga el techo? Digamos, el eje 3, este eje carga el techo. Entonces, aquí obviamente tiene que haber una zapata. Aquí tiene que haber otra zapata. Aquí tiene que haber otra zapata. ¿Por qué? Porque estoy diciéndoles que esto carga el techo. Y toda esta pared tiene zapatas, ¿verdad? Grande, digamos de 1 metro o de 1,05 m. Y estas zapatas de adentro pueden ser de 0,8, como habíamos hablado. Bien, entonces hasta ahí el día de hoy, ¿verdad? Voy a proceder a grabarles, digamos, un ejemplo práctico ya en AutoCAD para que ustedes puedan ver cómo funciona y cómo podemos iniciar la distribución de todo esto. Ok, hasta ahí.